¿cómo estamos? Muy buenas a todos. A ver, antes de nada, como siempre, porfa, oh no, espera. ¿Qué pasa? ¿Ahora? Hola, ¿nos oís? Igual estaban metiendo muchísimo ruido con algo. Porfa, decidnos si nos oís. Decidnos también si antes estábamos metiendo ruido con algo, porque creo que estaba poniendo música sin querer. Horror de sonido, dice. Horror de sonido, pero ahora ya bien, ¿no? Dime que sí. No, contesta. Porfa, contestad. Regular. Sí, ruido. ¿Ruido? No me digas que ruido. No, ahora debería estar Ahora bien. ok, dice. Todo va bien. Ah, vale. Y sí, pues si ya nos oís bien, Sí. genial. Ruido de fondo. Ruido de fondo. Puedo intentar una cosa para solucionarlo, pero no sé si va a quedar muy bien. ¿Para un día que empezamos a tiempo? Exactamente. Que siempre vamos Es que estamos con un setup que bueno, notaréis alguna cosa cambiada, ¿no? Y de imagen estamos súper bien, deberíamos, pero de sonido tenemos un problemilla. De hecho, me deberíais, a Laura deberíais escuchar bastante mal. Bueno, Hombre, o sea, peor que a mí, pero no lo sé. Estamos con los mejores fondos de toda la temporada. Tú con tu acelerador y yo con mis Yo estoy con nebulosas. CMS. Vale, Ahora, dice BioSystem. Vale, ¿cómo que pues ahora? ya No he está. cambiado nada. No sé, igual es que había un poco de delay. Ah, vale, puede ser. Vale. Bueno, nada, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de astrocosas, ¿vale? Así que aparte, este programa es de los de Laura. Astrocosas. Sí. Bueno, vamos a hablar de cosas bastante chulas y para eso tenemos a un invitado que, bueno, si te parece, Laura, le damos la bienvenida ya. Venga. ¿O quieres decir algo? ¿Quieres hablar de lo que es CNTV antes? Sí, que si quieres hacemos el spam. Bueno, gente, que ya sabéis que estamos dentro del canal de Twitch de Escenio, una comunidad que hace divulgación científica de todo tipo, y que en este canal de Twitch tenéis un montón de programas distintos donde creamos contenido sobre temas distintos, pues en nuestro programa sobre física, pero luego también tenemos programas de salud mental, programas más genéricos de ciencia e investigación en España y de ciencia detrás de pelis. Así que si os gusta nuestro contenido podéis suscribiros, igual que hizo Lewin News. Por cierto, que muchas gracias por esa sub, que fue justo mientras estábamos con la intro. Y además tenéis acceso a nuestro Discord desde NUTV, donde podéis hablar con nosotros y entrar y tener todos esos emotes que encontráis por el chat. Hola a los que os vais conectando, hola Yareta. Hola, muy buenas. Porfa, decidnos si ahora se oye mejor, si no se oye tanto ruido. O si se sigue oyendo ruido. Confirmadnos, porfa. Saludos nuevamente desde Guatemala. Hola Neutrina Mental. Hola, muy buenas. Hola a todos los nuevos. A veces se corta. A veces se corta. Pero mejor. Mejor, a veces se corta. Vale. Bueno. Vale. Iremos con eso. ¿Y a mí se me oye bien a mí? ¿Y se oye bien a Laura? ¿O a los dos? ¿O a ninguno? ¿O a mí sí y a Laura no? Para eso, Laura, tienes que decir algo. Sí, perdón. Bueno, ya me llevan oyendo hablar del spam. Sí, no, pero es que he cambiado algo para reducir el ruido. Yo creo que con tal de que se nos oiga más o menos y no nos estemos atorando los oídos, se entiende a ambos, dice. Se os oye a ambos bien, vale, pues ya está. ¿Se entiende? Jo. Yo quiero que se nos oiga bien perfectamente. Bueno, vale, para otros será. No vamos a tener aquí esperando a nuestro invitado 8 horas. Vale, muy bien, pues nada, si te parece, damos la bienvenida. Vamos a tener al cuasi doctor Feli Agüí. Hola Feli, ¿qué tal? Hola Feli, Hola, ya muy debería buenas. todo el mundo ver a la Feli.
Hola, hola, hola a todo el mundo. Muy buenas. Bueno, yo me presento. Has ¿O qué? lanzadísimo, Feli, sí. Sí. Cuéntanos quién eres y qué haces aquí. Venga, dale. Bueno, yo soy Feli, aunque mi nombre es un poquito más largo, pero bueno, vamos a dejarlo en Feli. Y yo estoy haciendo la tesis en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en, en objetos transientes. Yo hago explosiones de GRB, que son Gamma Ray Burst en inglés, o explosiones de rayos gamma en español. Y, y bueno, en eso estoy haciendo yo mi tesis, en diferentes partes de, de los GRB. Sí. Vale, no sé si a la gente le ha quedado claro, pero este chico trabaja en explosiones de rayos gamma. O sea, Exactamente. si eso no parece una profesión chula, por favor decidme que es una profesión chula, porque trabajar en explosiones de rayos gamma es algo que mola. Y Aunque por cierto, nadie entienda lo que es. explosiones de rayos gamma no es como una dinamita especial que se utiliza para Mm. volar cosas. No, 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 no. Estamos hablando de los eventos más energéticos del cosmos que ocurren por ahí, en estrellas y en galaxias y en cosas que nos cuenta la peli. Y las estudia para conocer el cosmos, no para hacer explotar cosas. Que también podría estar guay, pero Y no sé. además son los eventos más energéticos del universo y esto es lo que da el nombre a nuestro stream hoy. ¿Verdad, Feli? Exactamente, exactamente. O sea, los GRB, o sea, se pueden ver a cualquier distancia en el universo. El más lejano se ha observado a una distancia, a un redshift, o sea, un desplazamiento al rojo de unos 8,4 por ahí, medido de forma espectroscópica, o sea, con un espectro, y luego medido con imágenes en filtros paso banda. Se ha llegado a calcular GRBs que se han encontrado, se han llegado a detectar a Redshift 9, o sea, cuando el universo tenía 2 días, básicamente. 2 días. O Cuando no sea, es era un poquito exagerado, pero 2 días, nada más y nada más. A ver, Feli, hay que empezar por el principio, porque estamos con un montón de palabras ya que igual son chumos para la gente. Por cierto, recuerdo, gente, que tenéis debajo del chat, en los puntos del canal, la opción de canjear vuestros puntos por pasapalabra, no, por palabra, que ya estoy hola. mezclando programas, por palabra. Si hay algún término que no explicamos y que tenéis dudas, para que lo expliquemos, ¿vale? Entonces, Feli, empecemos por el principio. Vale. Hoy estamos mal con las palabras. Tú estudias lo que se conoce como estallidos de rayos gamma. ¿Qué Sí. son los estallidos de rayos gamma? Eh, Gran pregunta. O sea, los GRB, le voy a llamar GRB por agilizar un poquito, ¿vale? Ujú. Que Vale, son las explosiones de rayos gamma. pero de vez en cuando diremos GRB, Explosión de rayos gamma. explosión de rayos gamma, porque la gente Vale, va vale. entrando, va saliendo, entonces. Pero bueno, Sí, sí, sí. tranquilo. Se pueden producir, son básicamente, a lo bruto, son chorros de partículas, de fotones, a muy alta energía, que tienen una dirección determinada, hombre, salen las dos direcciones, ¿no? Y en una de esas direcciones se encuentra la Tierra y nosotros lo detectamos. O sea, eso son fotones a muy alta energía, en rayos gamma, rayos X, luego se ve, por supuesto, en el resto del espectro electromagnético. Y se producen en dos tipos hay dos tipos de GRB. Están los cortos y los largos. Los cortos son los que tienen una duración de menos de 2 segundos, aunque eso ahora mismo está un poquito eh, en discusión. O sea, tienen una duración de menos de 2 segundos la emisión en alta energía, ¿vale? Ujú. La emisión, la primera que sale del GRB. Y luego están los largos, que son los que tienen una duración por encima de los 2 segundos. ¿Por qué se distinguen entre los dos? Porque los cortos típicamente se asocian a la fusión de dos estrellas de neutrones, que se consiguió hacer la conexión final, o sea, ya se sabe que eso es así, por la detección en ondas gravitacionales de uno de estos eventos, hace ya 6 años o por ahí, Ujú. o bueno, 5 años y pico. Y
Y luego están los largos, que están asociados con la explosión de estrellas muy masivas, que cuando acaban de consumir todo el combustible del que disponen, pues el combustible cae hacia el centro de la estrella en una explosión muy violenta y dentro se comprime mucho el material, se forma un objeto compacto que normalmente es, o no se sabe exactamente lo que es, pero es, los mejores candidatos son o una estrella de neutrones o un agujero negro. Y en torno a ese agujero negro, del mismo material de la estrella, porque no cae todo, o sea, no es que se caiga toda entera, ¿no? Va por partes. Se forma un agujero negro, un disco alrededor del agujero negro, y en la caída de material a ese agujero negro se proyecta ese jet, que es lo que se conoce como GRB. Eso se produce en ambos escenarios. Lo que pasa es que se conoce un poquito mejor el de los GRB largos, porque hay más estrellas masivas que se les acaba el combustible y se mueren y explotan, que fusiones de estrellas de neutrones, porque para que se produzca una fusión de estrellas de neutrones tú lo primero necesitas dos estrellas muy masivas que hayan acabado toda su vida, hayan acabado todo el combustible, hayan explotado como supernova y se crea una estrella de neutrones. Que sean dos, que estén en un sistema binario, que estén rotando entre ellas y que vayan perdiendo energía por emisión de ondas gravitacionales. De modo que van perdiendo, cada vez se van acercando más, hasta que se fusionan. De nuevo, se forma un objeto compacto, el disco y el jet. Y luego dentro del jet, que es lo que se conoce como, es la parte que más se entiende como GRB, tú vas a tener diferentes tipos de emisiones. Vas a tener lo que se conoce la emisión prompt, no sé cómo se traduce, que son los primeros fotones que consiguen escapar. Y luego tienes la afterglow o luminiscencia, creo que se traduciría, que es la emisión que se produce por el choque de esos fotones con el material que hay alrededor de la estrella o de la fusión de estrella en neutrones. No sé si me he explicado bien. Yo tengo como 85 preguntas. Sí, yo también. Pero eso no es malo, no es malo. Vale, lo primero que te quería preguntar. Dices Dime. que los cortos son de 2 segundos o menos Sí. y los largos de más de 2 segundos. ¿Pero de cuánto estamos hablando? ¿Estamos hablando de que pueden durar minutos o de que son 3 segundos o...? No, o sea, pueden llegar a durar minutos, o sea, 1000 segundos, 1000 y pico segundos, sí, sí. Vale, o sea, O sea, estamos hablando del rango de minutos, o sea, tampoco sí. estamos hablando A de ver, 4 días. no, a ver, sí, sí, claro. O sea, esta división de entre por encima de 2 segundos y por debajo de 2 segundos se establece en base a la emisión esta que he dicho antes, la del prompt, ¿no? Que son los primeros fotones que escapan, que son los más energéticos. Tú vas a tener que esa emisión va a durar una cierta cantidad, ¿no? Y se clasifica en eso, en menos de 2 segundos y más de 2 segundos. Pero claro, tú dentro de los largos tú puedes tener GRB largos que te duren 1000 segundos y otros que te duren 50 o 20 o 30. Ujú. Vale. Y pasa lo mismo con los de los 2 segundos. Tú vas a tener GRBs cortos que te van a durar del orden de milisegundos, 0,5 segundos, 1,5 segundos, 2 segundos. Luego hay otro tipo de explosión de rayos gamma que también se asocia con los cortos, pero no se sabe muy bien por qué. Presentan también lo que se dice emisión extendida, que es, tú tienes esos 2 primeros segundos donde vas a tener esa emisión muy intensa, pero luego además tú vas a tener como una cola de emisión, tú vas a tener como que va a seguir emitiendo y va a menos, pero se distingue de los largos por ciertas características de la emisión del óptico que luego tiene, y luego también porque en esos 2 segundos tú vas a ver una estructura dentro de la emisión en alta energía, o sea, de rayos gamma, rayos X, depende del detector que tenga, que va por pico. Tú vas detectando pico. Pico. O sea, no detectas como en los GRB largos que hace así, no, sube mucho, pero es como más suave, más continuo. No, tú detectas pico. Y luego detectas que se sobrepasa de los 2 segundos, pero que tiene unas características que parece como si fuera un residuo, por así decirlo, como una cola que va cayendo. Y eso sí, Bien. son GRB cortos con emisión extendida. Vale, tengo otra pregunta. Has dicho que hemos conseguido asociar los GRBs cortos a la Sí, fusión de estrellas de neutrones gracias a que se detectaron ondas gravitacionales. sí. Entonces, en relación a esto, entiendo que, uno, antes de la emisión de la detección de ondas gravitacionales no se conocía esta asociación. O sea, esto Em, llegó no se sabía lo que eran.
No, o sea, se asociaban a eso. Las teorías decían que era por eso, fusión de dos estrellas de neutrones. Vale. De hecho, se dice que son la fusión de objetos compactos, o sea, o Ujú. dos estrellas de neutrones, o una estrella de neutrones con un agujero negro, o dos Ujú. agujeros negros. Lo que pasa es que tengan emisión electromagnética, la fusión con donde interviene donde ahí tiene un agujero negro, no es tan claro que exista. Ujú. O sea, los modelos no se aclaran. O sea, no tienen una clara. O sea, no hay una opción que esté más aceptada. Ujú. Pero con la fusión de estrellas de neutrones sí. Y lo que pasó es que en el 17 de agosto del 2017, lo que pasó fue que con los detectores LIGO-Virgo se detectó una fusión. Se detectó una señal que estaba asociada a la fusión de dos estrellas de neutrones. Ujú. Se mandó una alerta y entonces con los satélites de alta energía, que son, creo que, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue el primero en detectarlo, pero hay varios. Lo que hicieron fue apuntar hacia la zona en la que decía LIGO Virgo y detectaron esa emisión en muy alta energía. Y claro, si tú detectas la señal en ondas gravitacionales, detectas la alta energía y luego apuntas con los telescopios de tierra y ves que se comporta como un GRB corto, pues Joder, ahí, eso mola mucho, dime, eso es dime. brutal. Yo... Sí, o sea, dime. No, síguelo, síguelo. No, o sea, que es muy grande porque está confirmadísimo, o sea, y eso pasa pocas veces. Pues porque, por ejemplo, para los GRB largos sí se asocia con explosiones de supernova de tipo 1C, que es un tipo de supernova. Ujú. Eh, pero es bastante definitivo, pero siempre hay como algo ahí que no está del todo claro, ¿sabes? Como en todos Sí, los campos al final. Y todas sí, Y, sí, las sí. hipótesis. y otra pregunta que se me viene. Dime, No me dejas preguntar a mí. Perdona. Nada, nada, pregunta. Es que las tengo que apuntar porque luego se me van a olvidar. dime. Y relacionado con esto, hay una pregunta que me parece muy obvia ahora mismo, que es vale, pero ¿cómo narices hacéis para observar algo que dura 2 segundos o 1 milisegundo o algo? ¿Cómo lo podéis detectar? Porque estabas hablando de telescopios, de que apuntáis con las visualizaciones y tal. Vale, cuando dura más de X tiempo, es evidente que el telescopio Dime. le va a dar tiempo a apuntar y a detectar algo, pero cuando son GRBs cortos, ¿cómo lo hacéis? Ah, O sea, básicamente tú tienes satélites en alta energía con diferentes rangos espectrales que cubren, ¿no? Pero sobre todo son rayos X y algunos con rayos gamma, aunque bueno, es más difícil conseguir que te localicen. Y están en el espacio. Están por ahí haciendo sus cositas, mirando para zonas aleatorias del cielo y de repente detectan que le empiezan a llegar muchos fotones de una zona muy localizada y todo muy seguido y a muy alta energía. O sea, tú tienes el detector que va así y de repente hace así, ¡pshing! Se va para arriba y empieza a detectar cuentas, pero muchas, 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 muchas. Pero básicamente es como la cosa está en que no hay una zona del cielo donde esto se crea que pase, ¿no? En plan, si apunto a esa zona, tengo más posibilidades que lo detecten, ¿no? Se detectan en todo el universo y a cualquier distancia. Claro, Entonces, claro. O es un sea, a poquito ver, de en suerte. verdad, o sea, si se forman a partir de eventos estelares, pues es evidente que se puede formar en Claro, cualquier parte, no tiene que haber una dirección privilegiada. Quizás claro, solo son pero más, claro, pero si el evento son 2 segundos, da tiempo a dar señal a los telescopios de, corred, corred, mirad para allá. O sea, esa es sí, la parte de porque, la pregunta, sí. claro, porque lo que dura. O sea, antes voy a decir iba a decir una cosa. O sea, Sí, sí, perdón. tienes poco tiempo, pero, por ejemplo, el caso de la detección de ondas gravitacionales, por la diferencia de la velocidad de la luz, las ondas gravitacionales no tienen pérdida. Entonces tú las detectas del tirón, por así decirlo. Tiene un cierto margen por la diferencia de la velocidad de la luz de apuntar. Pero sí que es verdad que es complicado. O sea, lo que tú detectas por debajo de los 2 segundos es la emisión de la alta energía, la prompt, o sea, que son los primeros fotones. Pero claro, con eso a ti te llega o sea, el telescopio tiene sus códigos, te mandan una alerta
Y tú mira, si lo puedes observar, porque en fin, también tiene que estar en una zona del cielo que tú lo puedes observar con los telescopios. Y tú lo que haces es, lo que observas luego es la emisión del afterglow, que es la emisión esta que se produce cuando el resto de fotones que van dentro del jet colisionan con el medio que lo rodea. Entonces, el medio, o sea, este medio se ilumina y eso es lo que tú observas con los telescopios de tierra. Que ese brillo, en los GRBs cortos sobre todo, dura poco. O sea, puede durar días, horas, una semana. Entonces, tienes que ser rápido en mandar la orden de observación a los telescopios y también tienes que tener un poquito de suerte porque había muchos que solo se han detectado en alta energía. O sea, tú tienes una localización, miras y no hay nada. Claro, Y es claro. porque, Esto habría que distinguir bien el hecho de que tú estás diciendo que se detectan en corto, o sea, se dividen en cortos y largos en función de la duración, pero es de la duración de la emisión en altas energías. Eso no exactamente. quiere decir que luego no emita en otros rangos del espectro y por tanto así es como lo detectas desde Tierra, utilizando telescopios que están en otros rangos del espectro, o sea, incluso en óptico se Claro, puede detectar, ¿no? sí, sí, sí. Claro, porque lo que luego tú observas desde Tierra es otro tipo de emisión por parte del GRB. O sea, lo que observas con los satélites es la primera de las emisiones, son los primeros fotones que son capaces de escapar del jet. Y Pero que de luego lo hecho que lo tú que observas consigues. desde Tierra, lo que ves son los choques entre los fotones que hay dentro del mismo jet, porque dentro del jet tú vas a tener fotones que van a viajar a velocidades distintas, entonces van chocando entre ellos. Ujú. Y en esos choques se produce iluminación, por así decirlo, del medio. Pero es que tú desde Tierra vas a observar esa parte, o sea, la de los choques, pero es que esa parte también tiene emisión en alta energía. Entonces, tienes que mirar las curvas, o sea, mirar los gráficos para ver cómo se distinguen. Ujú. Pero sí, suele ser mucho más débil la del Afterglow, Vale. que no sé cómo traducirla. Sí, bueno. Uf, creo que te entendemos. Hablaste del evento este de agosto de 2017. ¿Se han Mm. repetido cosas parecidas? No, o sea, se cerraron los detectores y la mayoría de las señales no. O sea, porque la señal o sea, es una cosa difícil de detectar y solo se puede detectar hasta una cierta distancia. Y hasta ahora la capacidad que tenían los detectores de ondas gravitacionales era bastante cortita. Ahora van a meter a Cagra, creo, que empieza en mayo. Vuelven a empezar a trabajar de nuevo en mayo, creo, si no lo vuelven a retrasar. Y se supone que pueden llegar más lejos. Antes llegaban hasta unos pocos megaparsecs, o sea, bastante cerca relativamente, o sea, el universo local. Y ahora van a llegar un pelín más lejos. ¿Y qué pasa? Que estos eventos no son muy comunes. Y las señales, o sea, también tienes que aprender a discernir dentro de todas las señales que te llegan lo que se corresponde con una fusión de estrellas de neutrones, con una fusión de agujeros negros y todo eso. Pero de estrellas de neutrones, o sea, de hecho la gente dice que tuvimos muchísima suerte de detectar eso. Ujú. Pero que yo sepa, no se ha vuelto a detectar ninguna. Bueno, Vale. no se ha vuelto, pues si no lo sabría. Imagino que en el futuro sí que se detectarán cuando tengamos más detectores de ondas gravitacionales y demás. Sí, aumentará la sensibilidad, también cambiarán. Sí, 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 en Vale, principio sí. y por curiosidad, ¿cuál fue el intervalo de tiempo entre que llegaron las ondas gravitacionales y que llegó el estallido? Bueno, pues no me acuerdo, pero menos de un segundo. Menos de un segundo. Sí, yo creo que sí. Menos de un Joder, segundo. es que es Sí, rapidísimo, pero es sí. que no lo recuerdo, o sea, a lo mejor no es ni eso, pero cuestión de, o menos de un segundo, cuestión de segundos, o sea, sí, es poquito. Ujú. Me, me A ver, flipa, me flipa. Hay otro punto que no estás mencionando, sí. pero que creo que es hora de ir sacando los trapos sucios de esto. Y es que No, los satélites os dicen, los satélites de espacio os dicen, sí, mira, que he detectado algo. Está por aquí. Va por un campo de medio sí, universo, por ahí, más o menos. Busca.
¿Cómo va esto? A Sí. ver, explícanos cómo va O esto. sea, hay varios satélites, ¿no? Hay uno que es Swift, como el Suzuki, que me hace mucha gracia, que es el que mejor localización te da, porque te da localizaciones de menos de un segundo de arco. O sea, te dice, allí está. Y si tú miras, o sea, no va, con un telescopio, con una buena cámara y un buen detector, con un campo de visión normal, eres capaz de ver todo el campo y saber si está ahí o no. Pero luego hay otros que te dicen, está por ahí. En plan, búscate la vida. Entonces, claro, tú necesitas un telescopio aquí en tierra para detectar la contrapartida. Pero ¿cómo podéis hacerlo? O sea, es que, quiere decir, los rangos que os da que diré, de posición Mm, es de segundo, o sea, es de grados, ¿no? Es una cosa enorme a Sí, veces. esos son Fermi y Integral, creo que también. Y otros muchos que hay que te dan localizaciones de grado, que es en plan, bueno. Entonces, cuando tienes ese tipo de detecciones, lo que puedes hacer es, te coges un telescopio que tenga un instrumento, que tenga un campo de visión enorme, lo observas y comparas con imágenes de catálogo. Ujú, Entonces, aquella fuente que veas que es nueva, o sea, lo comparas y dices, uy, esto antes no estaba y ahora está. Pues ya sabes que ahí tienes, que ese es tu objeto. ujú, Eh, Luego también lo que puedes hacer es observa en diferentes bandas, o sea, diferentes filtros, que se llaman filtros pasbanda, ujú, y mira la diferencia de color, diferencia entre uno y otro, que también te da información de lo que es. ujú. Un poquito más complejo, pero sobre todo comparando con catálogos. Eh, pero es difícil encontrarlo, sobre todo con esos satélites. Pero ahí tenemos al Swift. Swift Ujú. es un satélite que te dice, te da localizaciones buenísimas. Entonces, claro, cuando te dan una localización tan exacta, es difícil. Y una cosa que brilla tanto, porque claro, eso es otra. Son explosiones que pasan en la quinta puñeta, por así decirlo, y acaban emitiendo más luz que toda la galaxia. O sea, Ujú. se comen la luz que emite la galaxia. Sí, o sea, Entonces, que podéis incluso detectar galaxias que no sí, habemos visto porque están muy lejos sí, 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 y sí. brillan muy poco, solo porque veis un evento de estos. Pero Claro. espera, ¿emiten esa cantidad de luz durante esos 2 segundos o los minutos que sea el gamma ray burst? ¿O quieres decir No, después? después. O Vale. sea, lo que es la explosión, o sea, lo que es la emisión esta de los fotones hiperenergéticos, ¿Sí? es la que permite dividir entre 2 segundos y por debajo de los 2 segundos y por encima. Sí, sí, Y luego la de los choques entre las capas, la sí. del afterglow, son dos emisiones. La del afterglow es la que Sí, pero dura bastante. y esa será que es más intensa que toda la galaxia. Ujú. Sí, y bueno, y la del rayos gamma también. O sea, la de rayos Sí. gamma te oscurece el cielo. O sea, ahí hace poco explotó uno que es el más energético que se ha detectado jamás. eh, que estaban, tú miras la comparación de cómo se veía antes y cómo se veía después en rayos gamma, en la zona misma donde ocurrió, el mismo campo. Y de repente tú lo que ves es un punto, o sea, pero un punto así de gordo, o sea, enorme, porque brilla más que todo. Y te saturó los detectores y todo, o sea, es una brutalidad. Ujú. O sea, es lo más brillante que puedes ver en el cielo durante unos segundos. Ujú. En rayos gamma y luego eso en la primera emisión, luego en la segunda emisión, la del afterglow, que es capaz de superponerse a la emisión de la galaxia. De hecho, cuando son cercanos, sobre todo, tú tienes que, para hacer el estudio de la galaxia, tú lo que tienes que esperar es a que se apaguen. Tú no puedes hacer un estudio de la galaxia, porque normalmente pasan en galaxias que no estaban en el catálogo, o no las veías antes, y tú quieres hacer, o no tienes datos suficientes, y tú quieres hacer un estudio de la galaxia para ver un poquito los orígenes físicos, un poquito las características que tiene la galaxia, perdón, que tiene la galaxia, y, y tienes que esperar a que se apague. O sea, tienes que esperar, dependiendo de lo lejos que esté, tú tienes que esperar a lo mejor semanas o meses, pero meses. Claro, también está el punto.
Sí. de que puede pasar que no sepáis dónde se ha producido, en el sentido de que si veis el objeto, o sea, obviamente veis el GRB y veis el estallido, pero no sois capaces de detectar cuál es la galaxia anfitriona, o bien porque no existe, bueno, yo lo llamo galaxia anfitriona porque obviamente, como antes Sí, sí, sí. dijiste, está o sea, esta es Sí, sí. terminología del campo, ¿no? Que La se galaxia es forma la a que se partir produce. se forma a partir de estrellas, no se espera que ahí haya de repente hay una estrella de campo que ella sola diga, pues me mato y brillo. Pues no se espera, ¿no? De haber una galaxia anfitriona. Sí, sí. Eh, y entonces puede ser que no lo hayáis detectado todavía. Entonces, en esos casos, ¿qué hacéis? Porque, claro, nada, O ya está. sea, no, o sea, tú lo que haces es mirar, estudiar el GRB y luego cuando pasa un tiempo prudencial, según donde se produzca y tal, dices, voy a estudiar la galaxia. Y tú miras y dices, oh, no hay nada. Oh, sorpresa. Eh, pero claro, tú sabes que tiene que haber algo. Sobre todo si tú, al observar el evento, tú obtienes un espectro y tú ves líneas de absorción. O sea, tú ves que hay zonas del espectro donde tu espectro pasa a hacer esto. Ujú, O sea, y eso es porque ahí hay material, o sea, hay algún material que se corresponde con esa línea. Y si hay material, es porque hay una galaxia, salvo que solo detecte hidrógeno neutro. Pero sabes que ahí hay una galaxia. Y hay veces que miras y dices, no la detecto. Pero claro, o sea, tú puedes hacerlo, puedes llegar, tú tienes un límite de detección, o sea, que depende también de tu instrumento, del telescopio que utilices. Siempre puedes acudir a telescopios más potentes, o sea, o telescopios que no tengan problemas de la atmosférico, básicamente, que tengan una atmósfera encima. Entonces, puedes ir al Hubble o al James Webb, aunque ahora ujú. mismo eso no pasa. Bueno, ya se verán noticias sobre eso. ¿Nos haces spoilers o qué? No puedo, no puedo. No puede contarnos cosas. Pero sí, puede ir al Hubble y coger una imagen, se dice muy profunda, o sea, intentar ver cosas muy débiles y aún así hay veces que no se ve nada. Y entonces, claro, tú dices, ¿qué pasa? Y hay dos opciones. O que la galaxia sea muy pequeñita, que esté oscura. Bueno, hay más opciones, pero que sea una galaxia muy pequeñita, una galaxia que esté muy oscurecida, Ujú, algo así, ¿no? Pero también puede pasar, y eso es una teoría que se propone sobre todo en la explosión de rayos gamma del tipo corto, la fusión de estrellas de neutrones, y es que en una de las explosiones de supernova que da origen a una de las estrellas de neutrones, se produzca lo que se dice un kick out, o sea, una patada. El sistema, sí, o sea, un poco. O sea, uno de los jets le da un cierto impulso al sistema que hace que sean capaces de escapar de la galaxia en la que, de la que tienen origen esas dos estrellas de neutrones. ujú, ¿Qué pasa? Que como las estrellas los sistemas binarios, o sea, de dos estrellas de neutrones, necesitan muchísimo tiempo para perder energía y acabar acercándose lo suficiente la una a la otra para fusionarse, o sea, estoy hablando de escalas de gigaaños, o sea, de 10 a la 9 años. Les da tiempo a escaparse de esa galaxia. Entonces, tú tienes un sistema de dos estrellas de neutrones orbitando entre ellas, perdiendo energía, en mitad de la nada, que de repente se fusionan, forman un jet que está apuntando a la Tierra, tú lo detectas y luego detectas la emisión del afterglow, pero luego no hay nada. Y puede ser, esa es una de las hipótesis. ujú. Pero claro, eso siempre depende un poco de cómo de profundo tú puedas llegar. O sea, de o sea, cómo de débiles serán los objetos que tú puedas llegar a detectar. Pues siempre puedes tener una galaxia que sea excesivamente débil y no la veas. Entonces, un poco, uy, pero todavía no se sabe. Me Un mola esa poquito. hipótesis, se me parece curiosa. Ojalá o bueno, se sepa más sobre ello, se descarte o se... Sí, sí, a mí me resulta un poco.
bueno, Ya, pero bueno, aventurada, ya ¿no? está. Sí, o sea, no, que ha explotado en mitad de la nada, en plan, bueno, vale. Pues eso no lo puedes decir hasta que no, o sea, nunca lo vas a poder decir, ¿verdad? Hasta que no tenga un telescopio que sea brutalmente grande y una profundidad del copón, Ya. o Ujú. sea, tú vas a decir, vale, te lo acepto, ya está. Pero Vale, bueno, tengo una pregunta. Y luego creo que hay preguntas en el chat que podemos leer. Em, Tú básicamente has dicho que los estallidos de rayos gamma por debajo de 2 segundos se asocian a fusión de estrellas de estrella de neutrones. neutrones, mientras que las otras se asocian a supernovas. Mi Sí, pregunta es, ¿esos dos fenómenos, fusión de estrellas de neutrones y supernovas, explican todos los estallidos de rayos gamma que podemos ver? ¿O existen más hipótesis? ¿Creéis que puede haber fenómenos que todavía no hayamos descubierto que dan lugar a estallidos de rayos gamma? Que no parezca que cuadren con ninguna de las dos de fusión de estrellas de neutrones y de supernovas. ¿O cómo está eso? sí, o sea, hay quien teoriza con la fusión de estrellas de enanas blancas, o sea, de una estrella de neutrones con una enana blanca, con una estrella de neutrones con, yo qué sé, con muchas cosas. Pero eso todavía, eso, bueno, una teoría un poquito más, un poquito aventurada y no está muy aceptada. Pero sí que hay otro evento que, de hecho, o sea, se han detectado solo dos y uno de ellos bueno, se publicó en diciembre, pero fue en febrero del año pasado. Ujú. Eh, que son los eventos por disrupción de marea, o TDS. Eh, Eventos los por eventos, disrupción de marea. Es que sí, o suena. sea, es rarísimo traducirlo. Me hace gracia porque esto es la tendencia de los científicos a poner nombres chachis a cosas que en realidad es un estrella comida por un agujero negro. Fin, pues no. Exactamente. Evento de disrupción de marea y no sé qué. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Cuéntanos, Feli. O sea, es cuando tú tienes un agujero negro supermasivo, ¿no? Por ahí, por así decirlo. Y de repente hay. A mí me gusta imaginar que están por ahí a su rollo. Eh, y tiene una estrella que se acerca demasiado al agujero negro. Entonces el agujero negro tira de la estrella y la atracción que tiene el agujero negro sobre la estrella es tan grande que acaba venciendo a la velocidad, a la fuerza gravitatoria que mantiene a la estrella dentro de, o sea, con forma esférica, o sea, dentro de sí misma, por así decirlo, haciendo que sea una estrella. Entonces, el agujero negro supermasivo le arranca material, la destroza y se cae el material creando un disco en torno al agujero negro supermasivo, que pasa lo mismo que con los GRB. O sea, el material empieza a caer y se proyecta un jet, una emisión a chorro, a muy alta energía. Creo que tenemos el enlace a la noticia ¿Has nota de prensa? Sí, sí, a la nota de prensa que nos mandaste tú, Feli, lo voy a dejar sí, sí, sí. pineado en el chat un ratillo. ¿Queréis que lo También comparta? Sí, compártela si quieres y así la gente directamente puede la ver la imagen del. imagen. Sí, o sea, Vale, va, ¿eh? también. Vale. Espera un momentito. ¿Es esto? Sí, la nota de prensa, eso sí. Es la nota de prensa, ¿no? Sí. Pues espérate que. O sea, bueno, veis una imagen artística súper bonita, donde lo que veis en el. Supongo que la estáis viendo, ¿no? Sí, sí, ya está compartiendo. Veis el agujero negro supermasivo en el centro y luego veis una estrella que se está reventando, básicamente. O sea, se está En cayendo palabras llanas. a la plata. Se está cayendo al agujero negro, se ha destrozado, se ha quedado en torno al agujero negro y el material está cayendo y veis que se proyecta un chorro de luz en la dirección perpendicular. Eso es un evento por disrupción de marea, que también produce este tipo de emisión en rayos gamma. Entonces,
tú lo observas y dices, oh, ¿qué es esto? Porque claro, tú detectas fotones muy alta de energía, o sea, tú detectas una emisión muy bestia, pero no sabes exactamente lo que es. Entonces, tú lo que haces es calcular un poco el total de la energía que estás observando de ese evento y te das cuenta de que tiene una escala inferior a la de los GRB. Ujú. O sea, cada evento tiene un total de energía distinto, un poco por así decirlo. Y te das cuenta de que esto, el total de la energía que emiten en estas emisiones en esta en esta emisión en alta energía, es unos cuantos órdenes inferiores. Y luego también estudias la contrapartida electromagnética, o sea, en el óptico, estudias cómo evoluciona y te das cuenta, porque claro, también consigues determinar la distancia a la que está, y te das cuenta de que para la distancia a la que está durando mucho tiempo. Dice, ¿cómo es posible que haya pasado un mes, esto que está en la quinta puñeta, y lo sigo viendo? Entonces, claro, empieza a decir, a lo mejor el modelo no coincide, a ver lo que es, y es cuando te das cuenta de que resulta que es un TD. Y de hecho, hay que ver todavía, o sea, esto pasó en diciembre del año pasado, Ujú. y es posible que todavía esté oscureciendo la emisión de luz de la galaxia, del resto de la galaxia. Bueno, y o sea que siga activo la emisión. Ah, Qué claro, fuerte. pues tú tienes todo el material de la estrella que se ha quedado ahí. Entonces puede ser que todavía esté brillando por encima del resto de la galaxia. Y Tengo una pregunta. Dime. dale. Em, una cosa sí, ahora que tenemos la imagen en pantalla y todo el mundo está viendo esto, que es una representación artística, Sí. solo lo vemos cuando coincide que el jet apunta hacia nosotros. Sí. O O sea, sea, es como una suerte brutal, ¿no? Quiero decir, se calcula, tú tienes un jet y tienes todo el espacio, ¿no? Los 4 pies cero claro, radianes, es decir, puedes estar mirando para cualquier parte y solo lo estamos viendo si justo el jet apunta donde está la Tierra. claro, pero eso pasa con los GRBs también. O sea, Sí, solo sí, ves los que apuntan a ti. O sea, el resto no los ves. vale, pero vale, entonces me surge otra pregunta, porque aquí claramente Dime. tenemos un jet direccional, pero cuando se fusionan dos estrellas de neutrones, la emisión que se produce de rayos gamma también es direccional, no es tridimensional, no es en forma esférica. Mira, ahí también le pasé a Laura un esquema, no sé Ah, sí. si lo tenéis a mano. Es la imagen de. No, se ve como esa. Es esta. Es esa, sí. ¿La tenéis? Sí. Pues en esa imagen veis que tú tienes la emisión del GRB, que es la que tú detectas en alta energía. O sea, esto es de la fusión de dos estrellas de neutrones. Tú vas a tener varias emisiones. Vas a tener la de la emisión del prompt, que es la alta energía, la del afterglow, y en este tipo de eventos también se produce un Espera, evento. espera. ¿Quieres la de. No la del Tidal Disruption Event, sino el otro? Porque Sí, sí, sí. vale, pues Sí, porque entonces es la otra. con la de los GRB cortos va Vale, mejor esto. vale. Espera, ¿qué es esta? ¿Me No, no. dices? Es otra. Pasa. La mando, Pasa. sí. No, no. Sí, se la pasé antes. Ah, vale. Es No, yo no esta. tengo más que Es estas. esta de aquí. Espérate que te la paso. A ver. Ni una sola Vale. pregunta has hecho del chat. Ya, es que vamos poco a poco. Es que cuando tenemos una entrevista de este estilo, es difícil meter vuestras preguntas y de interrumpir mucho el hilo. Sí, Pero pero que ahora vamos con no. ello. Es que nosotros también tenemos muchísimas Sí, preguntas. no, no os lo toméis a mal. Em, a ver, que nos enseñe esto Feli. Os voy a poner ahora mismo la imagen que quiere Feli que veáis. A ver, preguntas. ¿Podría ser que todo nuestro universo sea un agujero negro tan grande que ni lo vemos ni lo sepamos? Buah, es que yo qué sé, si no sabemos lo que hay dentro de los agujeros negros, ¿cómo te vamos a contestar a eso? Es que no. Hay cuerdecitas y libros. Si alguien quiere saber de cuerdas, que se vaya a ver a Gisela, a nuestra querida Gisbanos,
que a ella le encantan todas estas cosas de teorías y de cosas, Eh, porque aquí ninguno de los tres somos teóricos. Es esta, ¿verdad? Es así. Pues, mira, Ay, os digo, o perdona, sea, Félix. donde donde pone BH, que es el black hole, o el agujero negro. Súper. Sí, o sea, este es el agujero negro, lo estoy señalando. Ah, vale. Pues ahí eso es el remanente final que se produce en la fusión de dos estrellas de neutrones, ¿no? O sea, que Vale. también se piensa que se produce una estrella de neutrones supermasiva, pero bueno, yo qué sé. Es otra posibilidad, pero no sé, ya está. O sea, dos posibilidades. Pero es más fácil que sea un agujero negro. Tú ahí antes tenías las dos estrellas de neutrones orbitando, ¿no? Ujú. Entonces colapsan, se Colapsan. forma el agujero negro, o sea, colapsan, se caen una encima de la otra, se fusionan, Ujú, se forma el agujero negro ujú. y también del resto del material se forma el disco de acreción, o sea, el disco de material alrededor del que se proyecta el jet. Y entonces tú vas a tener en el jet, que es lo que veis en vertical, Vale, tú esto es vas la a tener fusión del ahí, jet. exactamente, tú vas a tener una primera emisión, que son la emisión del prompt, que son los primeros fotones que consiguen escapar del jet. Luego veis que tienen una parte que pone jet ISM, shock. Ujú. Que eso es cuando el resto de fotones colisionan con el medio que los rodea y se produce este brillo. Y luego también tenía una emisión, que es la emisión de kilonova. Que es la parte amarilla que veis se produce porque en la fusión de estrellas de neutrones se cree que se produce la mayor parte de los elementos por captura rápida de neutrones. Es decir, se producen los elementos más pesados. O sea, el uranio, sí. El uranio, el El uranio. plutonio. Me gusta como elemento El uranio, que es el que compone los neurones, para está alimentar los clarísimo. analistas. O sea, los elementos más pesados, como eso, el americio, el praseudimio, todo eso tiene un nombre rarísimo. Y eso está muy caliente, entonces se cree que se produce una emisión de energía, o sea, para enfriarse, que calienta el medio que lo rodea. Y, y esa emisión no está en la dirección del jet. O sea, de hecho, si tú detectas el jet y tienes una emisión del afterglow, vas a tener más difícil detectar la parte de la kilonova, porque el afterglow va a ser mucho más brillante que la kilonova. Entonces lo va a opacar, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que si tú también puede ser que no detecte, o que lo detecte, que esté apuntando directamente a ti o que esté apuntando poquito. Entonces tú tienes más opciones de detectar la kilonova. Pero también puede ser que no está apuntando a ti. Entonces tú de repente detectas una fuente nueva que al mirarla en diferentes bandas es muy roja. O sea que hay una diferencia entre una banda y otra muy grande. Normalmente entre las bandas más hacia el rango ultravioleta con respecto a las más hacia el infrarrojo, ¿no? Se ve una diferencia muy grande entre ambas bandas. Ujú. En una hay mucho brillo y en otra hay poco. Y es otra forma de detectar este tipo de eventos. Esta es la emisión que se detecta fuera del GRB, pero del GRB corto. Pero sí que es verdad que si tú quieres detectar la emisión, va a ser, como decía Sean, unidireccional. O sea, va a tener un jet en esta dirección y otro para atrás, pero solo lo va a detectar en esta dirección. Ujú. No sé si me he explicado o me he perdido. Yo te sigo, pero no sé el chat cómo va. Estaba viendo una conversación paralela de otra cosa. Solo decir, porque están diciendo, es que nunca se ha demostrado la velocidad de la luz, porque no se puede saber si es la misma velocidad de cambio de ida y vuelta a un fotón. Si tenéis dudas de eso, hay 100.000 experimentos de cómo se mide la velocidad de la luz y cómo se puede determinar su valor. O sea, eso está súper bien determinado. De hecho, Y la detección de ondas gravitacionales fue un experimento para medir la velocidad de la luz. eso, entre otras cosas. Y te dice también un problema de los años. A ver, tener en cuenta que necesitamos siempre tener algún punto de referencia a la hora de determinar mediciones de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, medir años luz es el tiempo que tarda la luz en recorrer una distancia dada, ¿vale?
Y el hecho de que lo midamos en días en una equivalencia con los años terrestres es simplemente porque... Por comodidad. Sí, Sí, básicamente. sí, pero claramente cuando decimos años luces, años terrestres, o sea, Sí, sí. la velocidad de la luz no cambia, es simplemente una medida. Lo podríamos haber medido en metros y ya está. Sí, Da igual, año es luz un es una nombre. palabra que se refiere a año terrestre. Al final solo se refiere a una velocidad, prácticamente. O sea que pues no rayes. Creo que con eso ya está contestado todo. Hola a los que están llegando, hola Joanes. Por fin te vemos por el chat, que ya últimamente no te prodigas mucho. Vale, entonces, estábamos con todo esto, Feli. Yo tengo también un par de preguntas para ti. Una, y la más evidente, es que acabas de nombrar las kilonovas que salieron mucho por ahí hace unos meses. Entonces, igual nos puedes preguntar, sí. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Igual nos puedes contar lo que son las kilonovas un poquito más. Y lo otro que te quería preguntar era, ¿puede pasar, me imagino, que la emisión del jet del GRB choque contra una nube interestelar que esté en otro lado? En plan, que esté en el camino hacia nosotros, pero que, por ejemplo, pues que sea una nube que está ahí en medio de la galaxia, pues yo que sé, a mitad de camino, ¿no? Entonces, ¿cómo altera eso a la emisión? Quiere decir, ¿podéis igualmente saber que ha interaccionado con otra cosa por el medio, pero que no es de su lugar de origen, por ejemplo? Yo no he entendido la pregunta. A ver, Sí, o sea, la pregunta es la siguiente. Supongamos, uy, que quitas a Feli, Perdón, pero bueno, perdón. su- Ya está. supongamos que tienes el momento de impacto donde se genera, pero eso, mira, yo se te está echando la gente en medio. Es que de verdad, traemos a un invitado y le Vale, quitas. pues, La- a la- ver, que quiero entender la pregunta, por favor. Además, que te digo que no la entendiste. Vamos a ver. La pregunta es, tienes el punto donde se genera el GRB, ¿vale? A una distancia dada, la que sea. Redshift 2,5 por decirte algo. No, no lo líes. Tienes a una distancia dada, eso hasta ahí habíamos llegado. Vale, vamos a llamarlo la distancia. Vamos a decir que son 10. No hace falta seguramente que digas 10 que son 10 para la 10 explicación. patatas de distancia. Vale, pues resulta que según sale el jet, lógicamente interacciona con los alrededores de donde está nuestro sistema, Sí. pues que estará entre 9 y 10 patatas, ¿vale? Porque es el entorno inmediato. ¿Vale? Ahora imagínate que en ese camino desde 10 a 0 patadas se encuentra en el punto 4 una nube interestelar que está por ahí. O sea, intergaláctica, porque puede pasar. ¿Vale? Que está a mitad de camino entre donde se produce y donde Sí, estamos a nosotros. 5 patatas. ¿A 5 patatas o 4 patatas? me gusta lo de medir la distancia en patata. Es que no estamos diciendo antes que es una manera de... O sea, que también los años luces, por ponerle un nombre, pues esto igual. Sí, O vale. sea, ¿por qué Y la decidimos pregunta llamarlo? es... La pregunta es, ¿cómo podéis saber si esa luz ha atravesado una nube interestelar a 5 patatas? Es verdad, Joan, es que mal. Perdona, 5 pangolines de distancia. No, eso era un poquito. Teníamos un conversor oficial. Ya, pero es que... No, para esta explicación son patatas. Ha son sido 5 un patatas. fracaso, ha sido un fracaso esto. Bueno, asumamos pangolín igual a patata para este momento. Entonces, la pregunta es, Feli ya me entendió hace 8 años, pero no pasa nada. No, pero es que si tardas tanto en formularla, Ya va, ya nos hemos acabo. perdido todos. Que la pregunta simplemente es si tenéis alguna manera de saber si esa emisión ha atravesado una nube que estaba por el medio y que no tiene nada que ver con el entorno donde estaba el objeto al principio. Esa es la pregunta. Cuando tú tomas un espectro o sea, observas con un espectro, haciendo un espectro de la emisión del afterglow, de este brillo, del GRB, normalmente hay casos en los que no detectas nada, detectas una cosa así y dices, "Ah, ya está".
Pero sí que si hay material entre medias, tú vas a detectar líneas de absorción. Tú vas a tener que dentro de tu espectro de repente va a ver que en una zona va a caer el flujo, no va a detectar los suficientes fotones. Y tú con eso, sabiendo un poquito las líneas en las que se producen las transiciones atómicas en el vacío, siempre aquí en la Tierra, tú con eso puedes calcular a qué distancia está en desplazamiento al rojo. O sea, tú puedes saber, o sea, normalmente necesitas varias. Y dices, vale, estas dos se corresponden con el carbono, con este tipo de carbono, que siempre se produce en doblete. Esta coincide con el hierro, ¿no? Por decir. Y a lo mejor está a 10 pangolines, el GRB. Y tú de repente Sí, me ha te pasado. encuentras que en el pangolín número 5 de distancia, A 5 pangolines de distancia, no el pangolín esos número 5 5. pangolines de distancia, hay una línea que no encaja con nada. Y tú lo miras y no hay ninguna que coincida y las que coinciden no tienen sentido. Porque toca una línea rara y dices, no, esto no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, claro, tú detectas una línea, luego a lo mejor detectas, en vez de una, detectas dos, tres y dices, vale, entonces lo que resulta es que en el camino de la luz se ha encontrado con otro sistema. O sea, básicamente necesita un espectro y ver líneas de absorción. Claro, si pillas Pero con una imagen, por ejemplo, no puedes saber. no. Es O sea, necesario que tener un espectro. sí, hasta donde yo sé, sí. O sea, luego también ha abierto un melón. Un melón, eso nos encanta, abrir Ha melones. abierto un melón. Porque tú tienes el GRB corto y largo. No vamos a hacer distinción. Tú dices, vale, yo lo detecto a 10 pangolines de distancia. Pero claro, tú lo que detectas es material a 10 pangolines de distancia. Pero sí que puede ser que el GRB se haya producido mucho más atrás. Eso es verdad. Claro. Claro, porque tú la emisión que tienes del GRB va a ser a buco, va a ser toda la luz que pueda. O sea, toda la que tenga, la que pueda emitir, la va a emitir. Y tú no vas a ver líneas ni de absorción, ni de emisión, no vas a ver nada. Entonces, claro, tú determinas la distancia, determinas un límite para la distancia. Dices, está como mínimo a esta distancia, porque a esta distancia detecto líneas. Tú solo puedes saber la distancia a la que se produjo la explosión si detecta lo que se conocen como líneas de estructura fina. Es decir, tú detectas en tu espectro líneas de absorción del hierro y luego de repente ves que cerca hay otra línea que, que se corresponde con una transición de una energía distinta o ligeramente distinta que se asocia también al mismo hierro. Y si observas varias veces con un espectro, tú ves que esa intensidad va cambiando de una cierta manera, la intensidad de la línea. O sea, la profundidad con la que la observa, la cantidad de fotones correspondientes con esa línea. Y haciendo los cálculos, o sea, unos cálculos que yo nunca he hecho, eh, Me lo han siendo sincero, contado. Me lo han contado. no sé qué se hace, pero bueno, nunca lo he hecho, así que... Eh, tú puedes determinar la distancia a la que se produjo. O sea, tú sabes el redshift, o sea, la distancia de aquí a allí, y luego la distancia de allí al origen real del GRB. Pero solo si detectas esas líneas. Si no, tú propones un límite. Hombre, luego tienes otras opciones, ¿no? Y es que si estás lo suficientemente lejos y lo intentas observar con detectores en el ultravioleta, tú te vas a dar cuenta que si observas en filtro o incluso con un espectro, que a partir de cierto rango tú no observas nada. O sea, tú sabes que hay un límite de observación. Entonces tú puedes meter un límite por el otro lado, de en plan, como mínimo tienes que estar más cerca que esto, y luego tienes tu espectro. Y dices, y como mínimo también tiene que estar a esta, o sea, a esta distancia. Entonces tú vas a tener como un rango en el que puedes estar, por así decirlo. Es un Claro, poco... pero un rango que en realidad puede ser muy amplio a veces, ¿no? Sí, Puede ser sí, sí, sí. de Sí, sí. muchísimos, muchísimos. Claro, sobre todo si piensas un poco la comparación con el universo local, ¿no? Porque tú aquí
distancia, hablando en desplazamiento al rojo, una distancia de 0,1 a 0,2 es mucho. Sí, Bueno, y fuera también, ¿no? Pero, o sea, de 0,01 a 0,02 ya es es mucho. mucho, pero cuando estás tan lejos dicen, bueno, Sí. Esto también es cuestión de perspectiva. Si le preguntas a un astrofísico como tú, que trabajas con objetos tan lejanos, ¿qué es para ti universo local? Yo no sé dónde pondrías el límite, pero el límite que tú pones, seguro que para mí ya es legítimo. O sea, que estás. mira, Vamos, como dices tú, los, sopas en la quinta puñeta, que puede ser una nueva unidad de medida y que deberías de poner en tu próximo paper. La quinta puñeta. eso estaría guay. Entre Sí, la quinta y la sexta, más o menos. sí, de hecho, se dice que porque en los GRB largos tú tienes la emisión, o sea, tienes la emisión del GRB, tienes el GRB, pero aparte de eso tú vas a tener una supernova también. Vas a tener una Eh, supernova en el caso de que sea una estrella masiva, la que masiva, explota. porque si son dos estrellas de neutrones. No, ahí no, ahí las supernovas pasaron hace ya muchos años. Pero claro, en los GRB largos se cree eso, que se producen en supernovas de tipo 1, 1C, que son supernovas que se producen en estrellas que ya han consumido todo el combustible, han perdido la mayor parte del hidrógeno, de las capas más externas, también parte del helio. Se produce el colapso, explota, ¿no? Y en el GRB, eh, la emisión de los primeros fotones, los más energéticos, luego la del brillo que se produce por el choque con el medio, y luego va a tener debajo una supernova que se va a ir expandiendo. ¿Qué pasa? Que esa supernova es mucho más débil que la emisión del brillo este que se produce cuando choca con el medio que rodea la estrella. Entonces, tú solo lo vas a poder ver, según ciertos estudios, cuando estás por debajo de 0,3 en redshift, o sea, en desplazamiento al rojo. Que eso se le suele llamar relativamente local, pero 0,3 es una burrada. No, no, de local. Para mí eso no es local. Es una burrada. Entonces, sí, para mí, yo cuando veo que se ha detectado a 0,5 digo, Está aquí al lado, ¿no? sí, también porque muchas veces tú lo que quieres ver es un poco estudiar el material que hay alrededor, ¿no? Y todo un poquito, ¿sabes? La evolución química que hay. Y todas esas líneas solo las detectas, son líneas que se observan en el ultravioleta. Y tú el ultravioleta desde la Tierra no lo puedes observar. Malamente. Claro. Claro. Pero, a ver, yo que soy físico de partículas y no me manejo tanto con las distancias. Laura, tú sé que haces AGNs, cosas de AGNs. Yo estudio Ah, los objetos más energéticos del universo no transientes. Exactamente. Que conste. más energéticos. Yo estudio Tú estudias colisiones ahí los en medio, sucesos más ahí en energéticos medio de tu... en vuestros sucesos tan energéticos que son, no se producen bosones de Higgs. Mucho cuidado. Eh, vale, no. Vale. No, pregunta. Tus AGNs, Laura, a qué redshift están tan, o sea, por comparar? O sea, ¿están Ay, súper cerca en comparación con las cosas de Feli? los O... que yo estudio, los de mis muestras y mis cosas, Sí. los que yo estudio están a Redsi 0.002. Esa es la media. O sea, están ultra cerca en comparación con las movidas de Feli. Claro, o sea, los que están más lejos para mí estarán a como mucho 0.02. Esos son los más lejanos para mí. Pero es que Feli te está diciendo que para él cerca es 0,5. Sí, 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 entiendo. O A sea, ver, a lo mejor también voy un poco de flipado, ¿sabes? sí, puede ser también. Claro, es que a Redship 2, Redship 1 y pico, pues bueno, claro. Entiendo, Son entiendo, menos. entiendo. Sí. Está lejillo, está lejillo. Pero es verdad que depende, quiero decir, yo estudio AGNs en un universo local, pero hay AGNs que están a muy, 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 muy alto redshift, como es el caso de los famosos cuásares, que todo el mundo les suena, que la gran mayoría de los cuásares, de hecho, el pico de formación estelar y todo eso, donde tenemos un montón de objetos muy luminosos,
está entre Redshift 2 y 3, que es lo que se llama el Cosmic Noon, en plan el amanecer cósmico, ahí en torno a Súper Redshift. poético. ¿Y Sí. qué dices que es lo que está ahí? Eso es el pico de formación estelar, es decir, el momento del universo donde se formaron más estrellas. Y entonces en ese momento había un montón de... O sea, las galaxias emitían muchísima luz, tenían mucha emisión, porque estaban a tope, o sea, estaban formando estrellas que reventaba aquello de luz y de todo. Claro, es que escucháis a estos dos que son astrofísicos y ya os hacéis una... Bueno, o sea, ellos hablan así. Pero es que no sé si os habéis fijado, claro, yo que no soy astrofísico, me doy cuenta y me imagino que la gente que está en el chat que no es física, pues se da cuenta más todavía, que cuando empiezan a hablar de Redshift alto, hablan en pasado. Ellos hablan así. Lo cual es brutal. Lo cual es brutal porque es cierto, ¿no? Cuando empiezas a hablar de cosas que están muy alejadas, son cosas que ya han pasado. Entonces, claro, te hablan de el pico de formación estelar del universo de cuando fue en el pasado, es decir, de cómo de lejos estaba a un redshift de entre 2 y 3. O sea, Sí, sí. que lo veréis natural. A ver, Pero yo creo que esto es muy bueno. esto Es muy bueno. explota cabezas, pero... Sí. Claro, para la gente de fuera, Mira, es como, sí, jolín, está guay. mira, para que os hagáis una idea, más o menos, lo que hablábamos antes de la estrella que se la comió el agujero negro, pasó a un redshift de 1,19, creo. No me acuerdo el número, más o menos. 1 con algo, con poco. O sea, estamos aquí en Twitch hablando de la estrella esta que se la comió el agujero negro. Es que, por favor, no me puedo creer que tengamos 20 personas viéndonos. Hace años. Con lo interesante que está hace esto, que años estamos y aquí... años, ¿eh? Hace Eh, años. ¿Hace cuánto? Y 8.500 millones de años. O sea, estamos hablando de que hace 8.500 de años Se murió una estrella. hemos 8.500 millones. observado que hace 8.500 millones de años un Dice, agujero negro se comió una estrella. O sea, bacotilleo este. Por favor. Dice Jones, yo creo que ontológicamente las estrellas explotan cuando las vemos. No tiene sentido hablar de, bueno, esto en realidad fue hace... A ver, Jones, pero si nosotros con eso, si somos capaces de determinar la distancia a la que estaba, no podemos negar que el universo tiene 4 dimensiones. O sea, eso es así. Y la cuarta dimensión es la temporal. Entonces, es verdad que vemos que explota ahora, pero luego a la hora de escribir los resultados, la estrella se ha murió muerto hace muchos años. hace mucho tiempo. Es verdad que no tiene, que hay que tener mucho cuidado con lo de pasar el redshift a edad. Que hay mucha gente que a veces lo hace mal y hay muchas malas interpretaciones porque hay que tener en cuenta la cosmología. ¿Qué quiere decir tener en cuenta la cosmología? Quiere decir que el universo se expande. Y esto, que bueno, que ya no os estoy descubriendo el mundo, creo que ya habíamos llegado a que todos lo sabéis, que el universo se expande. Y cuando eso pasa, el universo se está expandiendo ahora mismo. Por tanto, el objeto que explotó habiendo una distancia de 10 pangolines, en el momento en que la luz llega a nosotros, igual la distancia... Patatas. No, pangolines, que si no nos liamos, o patangolines, no sé cómo lo llamaba alguien por el chat antes. Acabo de leer el comentario de Lindauer y se me fue en la cabeza. A mí también me está entrando, de Lindauer. ¿Qué estaba diciendo? Ah, los pangolines. Que si está a una distancia de 10 pangolines, en realidad igual en el momento en el que te llegó ese evento está a 12 de distancia o a 13 de distancia. Es decir, el universo se ha expandido, ha habido un aumento de tamaño. Entonces, para nosotros es muchísimo más fácil. Nunca vas a ver a un astrofísico diciéndote, pues este evento ocurrió hace 5.800 millones de años. O sea, porque es tienes que hacer un ejercicio mental de pensar toda la transposición de teniendo en cuenta de esas cosas de la expansión. Es algo que dice Akibus, ¿no? Que lo resume, que la distancia ya habrá cambiado. Eso es. Entonces, pues hablamos de Redshift. Aunque es verdad que para el mundo normal, no ajeno totalmente a nosotros, pues suena raro. Claro, es que
el año luz es una medida un poco más sencilla de entender a la hora de hablar de distancia, porque dices la distancia que recorre la luz en un año. Pero claro, cuando tú estás continuamente hablando de números tan grandes, acabas un poco perdiendo la perspectiva. Y lo que dice Laura, o sea, que como el universo se expande, pues, en plan, 8.500 millones de años, pero vale, ¿con qué modelo cosmológico? Y claro, te tienen que decir el modelo cosmológico con el que lo han calculado. Y Esa es otra frase que tiene su aquel, ¿eh? Porque ¿qué estás haciendo magia ahora, Juan, ¿cómo va? Oye, hoy deberíais estar flipando y haciendo aquí clips a muerte. Te dices sopas de verdad, me turbo flipa de qué estaba hablando así de pangolines y el Red Sea vayan juntos en una misma frase. Sopas, nunca dudes que aquí los pangolines pueden salir en cualquier Patata. momento. Que no son patatas, son pangolines. Tú empezaste con patatas. Bueno, ya, pero hemos mutado, no puede ser esto. Mutado. Que, que eso, que lo que decías era Un día os contó un chiste con eso de mutado. Que tiene mucho de pizarra de partículas. Ah, ya. Ahora ya, venga. Ya lo estoy pillando y no... Bueno, que... Si alguien lo ha pillado, que lo ponga en... Bueno, no hay nada que pillar porque no dije nada, ¿no? Pero si alguien dijiste sabe por dónde va... he mutado y está relacionado con partículas. A lo mejor No, alguien bueno, se le ahora ya lo dejaste... más enciende la claro. bombilla. Bueno, venga, sigue, por favor. Sí, que lo de tener lo de distintas cosmologías que dice Feli es que para asumir la expansión del universo, sabéis que hay una serie, mira, sopas se echa las manos a la cabeza y creo que lo pillo ya, que hay una serie de parámetros que influyen a la hora de determinar cómo está haciendo la expansión, cuál es la cantidad de materia y un montón de cosas. Entonces, en función de los valores de esos parámetros, la distancia varía. y no poco. Y no poco, varía muchísimo. Entonces, digamos que todo el mundo está como asumiendo unos valores, que son los valores pues, que nos pueden dar los satélites, como Planck, como WMAP, todos estos satélites que han hecho unas medidas y nos dan unos valores, pero si alguno tiene algún número un poco tocado, eso quiere decir que las distancias que estamos midiendo pueden estar mal todas. Claro, es que ya no es solo eso, sino, vale, esos satélites lo hacen con el fondo cósmico de microondas, pero ¿y los cálculos que se hacen con supernova? Eso es otro melón. Porque, exactamente, Creo porque es que estáis abriendo un son... melón que podemos organizar un día un programa de debate. Estaría guay, ¿no? Del cerca lejos, Sí, de del Crespo. cerca lejos. Esto cuando lo hablamos con Crespo nos confesó que era Team Lejos, creo que era. Yo soy Team Cerca. Bueno, yo no yo debería tengo ser team cerca también. yo no tengo conocimientos suficientes, yo creo, para posicionarme fuertemente, porque además no soy físico de partículas, pero soy más Team Cerca que otra cosa. A ver, ¿Tú, Laura, eres más Team Cerca o eres Team Lejos? yo soy más team cerca por la cuenta que me trae. Porque yo todo lo que estudio es cerca, así que me voy a fiar más de eso. Pero bueno, el team. Es que el team lejos Team lo Cerca veo muerte, dice Janes, ahí estamos. muy bien, Joan, sí me gusta. Un programa Bueno, abriendo pero... melones, literal y metafóricamente. No vamos a abrir melones literalmente, Lindauer, por favor. Además que los melones son de verano, ¿eh? Que la liamos aquí parda, bueno, como si no lo habíamos liado otras veces. ¿Qué opináis de que el emoticono este de abrir melones sea una sandía? No se habían dado cuenta. Vale. Pero el equipo Team Cerca son todos físicos observacionales y el equipo Team Lejos son todos cosmólogos. No lo sé. No lo sé, habría que hacer un tanteo. Igual le podemos preguntar también a Gisela que qué opina. Para decir, A Gisela, que es teórica. claro, Gisela va a ir a Team Lejos a Va a muerte. ir a Team Lejos seguramente, pero da igual, porque a Gisela le gusta que la teoría sea bonita, no que represente la realidad. Es verdad. A ver, recordemos que al final las primeras medidas de distancias fueron con las cefeidas y todo esto, y la primera vez que se utilizaban cefeidas para medir la distancia de un objeto, que era la pequeña nube de Magallanes, que si no sabéis es una de las estrellas satélites a la Vía Láctea, estrellas no galaxias, satélites a la Vía Láctea, la primera determinación de la medida dijeron que estaba a 30.000 años luz de distancia, ¿vale?
y todo el mundo echándose las manos a la cabeza porque no podía ser que un objeto estuviera tan lejos y en realidad está como a 120.000 o algo así. Estoy hablando con los números de cabeza. Pero ya en aquel momento pensar en que algo estaba a 30.000 les explotaba el cerebro porque no, Es que no inconcebible. concebían, no concebían ese tamaño. Estamos hablando de hace 100 años, literalmente, poco más, de principios de 1900. Y estamos hablando de nuestro vecino cósmico. Literalmente. O sea, este está ahí encima, de hecho nos la vamos a cargar. O sea que... Es que esos son muchos pangolines, otros sopan Patatas. muchísimos. Es que no sé cuántos. Más de los que hay en el planeta. Uf, A ver, si 10 pangolines eran un GRB, yo diría que esto es una décima parte de pangolín. sí, bueno, vale. Pues en nuestra escala de 10 pangolines, esto es 0,00... Vamos a ver, es que lo habéis liado, porque el pangolín es una medida que está bien establecida y era Claro, algo sí. así, era Claro, algo así de son grande. centímetros, son centímetros. Pero es que pasas de patatas a pangolines Pero te das y cuenta te de que has quedado tan ancha. el pangolín ha convergido al Redshift. Vale, el programa de hoy, como dice Linda, es pangolines, patatas y melones. Perfecto, es que voy a cambiar, voy a dejar eso, nada de eventos más energéticos del universo, sino nuevas medidas universales, vamos a crear nuestro propio sistema internacional. Bueno, ya lo tenemos. Bueno, a ver, Quizás se pasa a ver un año luz es 4,5 por 10 a la 16 pangolines. lo habíamos calculado en un programa, ¿no? En un Sí, concurso y, o algo y de además esto. está la app de esta que hizo Roberto, ¿Verdad? donde puedes hacer todas las transformaciones que quieras de pangolines a cualquier otra cosa. ¿Qué ha Bueno, pasado, gente, Feyiel? Que estamos derivando ya. Estamos derivando. estamos derivando. Mm, No sé si alguien tiene alguna pregunta y sí, queráis hacer vamos la a ir peli. integrando esto todo que estuvimos derivando para volver al estado normal. Entonces, llevamos casi hora y media del programa y Feli nos ha contado un montón de cosas de GRBs, nos ha contado un montón de cosas de estrellas de neutrones que se fusionan y de cómo las detectamos con ondas gravitacionales y miramos para allí y hay un GRB y no sé qué y muchas cosas muy interesantes y de cómo un agujero hace, no me acuerdo cuánto, se ha comido una estrella, que fue el cotillo del programa, como el agujero negro se ha comido la estrella. Y eso, ya hemos estado abusando de Feli durante una hora y media. Entonces, mi pregunta es, bueno, Laura, tú habías preparado unas cuantas preguntas y demás. No sé si hay algún tema que quieres tocar. Feli, tú también piensas si hay algún tema que no nos has contado y quieres tocar. Y chat, porfa, si tenéis preguntas ahora un poco más serias, o bueno, ya por seguir desvariando menos serias, que queréis que hagamos a Feli, pues ir soltándolas. Yo sé que antes en el chat hubo varias preguntas, algunas ya se las hicimos, pero no sé, si queréis preguntar algo más, aprovechad que es el momento. Yo tengo una pregunta que en realidad lo voy a preguntar porque sé la respuesta y me hace mucha gracia. Feli, ¿Te ¿cómo imaginas que ahora no la sé yo? No, claro que la sabes. En algún momento dijiste que necesitáis que os avisen de cuando hay una detección para apuntar los telescopios de tierra. ¿Cómo os llegan esas alertas? ¿Acaso tenéis un grupo de Telegram o algo así? Porque es que Gisela en su directo, no fue Gisela, no sé, alguien vino en un directo diciendo, "Oh, ¿cómo va a ser que los científicos tengan, o sabes, te imaginas un grupo de WhatsApp donde digan esto? Pero es que la realidad es que sí, o sea, la Sí, realidad es que sí. te llega una notificación de Telegram. Es que me parece increíble. Me O parece increíble. sea, lo que pasa es que los satélites detectan la explosión y lo clasifican como GRB, porque tú puedes tener otro tipo de detección. Ujú. Mandan la señal a Tierra de que se ha detectado y dentro, o sea, se manda como a una página web donde se cuelgan todas esas notificaciones. Y a ti te llega un email, pero también alguien creó un bot para que nos llegaran alertas al teléfono. O sea que para que leyeran esa página web, estuvieran constantemente conectándose, comprobando, y a ti te llega la alerta a tu teléfono. Entonces tú a lo mejor estás durmiendo a las 3 de la mañana y te suena el teléfono y dices, ah, que ha explotado una estrella.
y tú Explota tienes la que... estrella, voy al ordenador. Es que es brutal. Sí. Creo que tengo que Levante. comentar algo al respecto, Que la gente porque está flipando por el chat. creo que tengo que comentar algo al respecto porque yo he programado un chat de Telegram también para que te avise en algunos eventos en particular cuando se producen colisiones de protones en el LHC. ¿Vale? Yo en verano me tocaba, bueno, hacer turnos en el detector, ¿no? Estar atento para monitorizar cuando se producían colisiones y tal. E hice un chat de Telegram, o sea, ya hay en CMS un montón de automatismos, ¿vale? Cuando se producen las colisiones de protones y todo eso, hay muchos avisos que te llegan con SMS al móvil. O sea, básicamente el aparato, el acelerador de partículas prácticamente se comunica contigo y te dice cosas, te manda mails y te manda SMS. Bueno, pues yo aparte, para unas tareas específicas hice un bot de Telegram que se comunicaba contigo y cuando se iban a producir colisiones, un poquito antes te avisaba y te decía, oye, vamos a entrar en lo que llamamos nosotros haces estables, stable beams. Te mandaba un mensaje y te decía, y tú entonces pues lo veías y decías, bueno, pues ahora tengo que estar preparado para medir o para mirar no sé qué y tal. O sea que sí, Telegram es muy útil y se pueden hacer chats, bots de Telegram que te avisen de cosas eh, muy fácilmente. Hombre, es que frente a estar todo el rato ahí mirando a la página web, o sea, es que si vuestros shifts son de 24 horas, vuestros turnos y de varios días, no es que vais a estar No, o durmiendo con sea, un ojo abierto. Necesitáis no que os puedes. pite aquello de alguna manera y os avisen. Claro. Y a la gente es muy mala. Te dice Joanes, eso iba a decir que te lo puede programar Swan, digo, el copilot y el tabulador. La gente no olvida, de los programas anteriores, no olvida. Y me encanta que no olvide y que sea tan real. Sea tan real porque es así. O sea, yo cuando lo programé no existía Copilot, o al menos no lo tenía yo instalado. Pero tengo la certeza de que con Copilot cualquiera podría hacerlo prácticamente. Lo que dice Seigel, no vi eso, pero lo puedo buscar. Gracias por el aviso. Dice que hay un vídeo de Matt Parker sobre el sistema imperial de crear su propio sistema de medidas. O sea, en realidad nosotros ya tenemos creado nuestro sistema de medidas, que es la app de Roberto, porque no sé por qué no es una app viral ahora mismo ya. Esto todavía no está claro. Pero sí que lo sepáis que esta pregunta ha sido para desmitificar que no vivimos en un universo paralelo, que también usamos Telegram y esas cosas. Sí, sí, sí. Antes también nos llegaban SMS, pero ya Ya no, es que normal. Es que SMS eso es muy del siglo pasado. no me actualizado un poquito. Pues gente, yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta o Peli, si quieres decir algo que no hayas dicho hasta ahora. Si quieres salir corriendo y no volver nunca, también puede ser. No, no. No, yo solo que espero que haya quedado un poco, que haya claro, que haya quedado claro. Es que a veces me cuesta un poquito complicado saber decir lo que él. O sea, yo por ejemplo la emisión del prompt todavía no sé cómo traducirlo. Prompt. Sí, o sea, es como Pues, la de Didi. jolín, es que antes cuando dijiste prompt, tenía una palabra que era perfecta para describirlo, pero ya me olvidé. Fantástico. Bueno, esa es la misión inicial, ¿no? Es la misión rápida. La Sí, sí, misión. una emisión rápida. Y es un poco confuso porque, claro, uno habla de GRB, luego habla del Afterglow, habla de la kilonova, y te das cuenta de que todo ese tipo de emisiones pasan en el mismo sitio. Ya. Sí, sí, es que es una movida de objetos y de todo y la cantidad de datos que hay. Pues Sí, o nada, sea, gente, tampoco te vamos a retener mucho más porque llevamos 1 hora y media. Eso es. Entonces, si nadie más tiene ninguna pregunta, pues nada, Feri, yo creo que ha quedado claro que todo, al menos a nosotros nos han resuelto las dudas. Y que muchísimas gracias por pasarte y venir a hablar con nosotros sobre todo esto. Y, mira, llega una pregunta de última hora. Te dice Seijel, ¿qué posibilidad hay de que dentro de una estrella de neutrones haya un agujero negro, en plan cascarón de huevo? Uy, Yo creo que eso no podría ocurrir. yo creo que no. no, porque colapsaría el resto de la estrella.
Sí, Era un agujero sería todo negro. un agujero negro. Ujú, exacto. Bueno, pues Bueno, pues dicho esto, os recuerdo así rápidamente otra vez que tenemos un montón de programas en Escenio. Este solo es uno de ellos. El lunes que viene vuelven los de Mentescopia con un programa donde hablarán sobre adicciones. Están cambiando un poco los horarios de semana a semana, así que estad atentos a las redes porque es la mejor manera de que os enteréis. va a ser un programa muy bueno, así que bueno, ya fue muy bueno yo creo el del lunes, estuvo muy interesante. Ujú. Así que bueno, os recomiendo que sigáis Mentescopia, que está muy bien. Y nada, la semana que viene, el miércoles, nosotros no estamos, ya sabéis que somos cada 15 días. Vienen los de Lo hizo un mago con una invitada especial, que soy yo misma, o sea que me vais a ver 3 semanas seguidas. Y después nosotros volveremos ya dentro de 2 semanas, que será el día 1 de marzo. Así que muchísimas gracias por estar aquí a todos, por pasaros y estar un ratito con nosotros. Muchas gracias, Feli, por venir, Eh, por muchas, contarnos. muchas gracias a vosotros por invitarme. Me lo he pasado súper bien. Muchas Nos gracias. alegramos mucho. Muchas Y gracias, nada, Feli. gente, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a ver a Tamayo, si os parece. Inicio una raid, ¿vale? Venga, pues saludad a tamaño de nuestra parte. Venga, Nos vemos pronto, gente. Chao. gracias, Chao, chao. chao. Chao.